Pues buenas tardes a todas, un placer volver a estar con ustedes y ver tantas caritas queridas. Espero que lo que vamos a compartir el día de hoy nos sea de mucha utilidad para todas. Ahorita vamos a poner la presentación. En donde estamos viendo diferentes plantas tapizantes en toda el área de este jardín. Y vean qué hermoso se ve, y todas estas plantas van a tener menos necesidades de riego, menos necesidad de menos agua. Entonces estamos viendo otro tipo de plantas, por supuesto, pero muchas de ellas son tapizantes o cubresuelos. Muchas de ellas son tapizantes o cubresuelos. También se conocen como rastreras, estos tapizantes como rastreras o cubresuelos, y están compuestas por especies que, una vez que germinan, cubren la totalidad de una superficie y sobre todo el suelo. Aquí estamos viendo otras áreas en donde estamos viendo puros cubresuelos y la abarcan toda esta parte de la fotografía. Son diferentes tipos de cubresuelos que estamos ocupando. Destacan por su desarrollo específico, pues como quizás puedas intuir, forman una especie de cubierta denominada alfombra vegetal. O sea, las llamamos de diferente forma, pero una de las que en arquitectura de paisaje llaman alfombra vegetal. Esta es capaz de crecer por todo el terreno, cubriendo por completo espacios. Son plantas principalmente ornamentales. Gracias a su bajo mantenimiento y a la poca cantidad de agua que necesitan para sobrevivir. Estas especies se usan como alternativa al césped tradicional, césped o pasto según lo nombren en cada país. En la actualidad se emplean para recubrir tanto terraplenes, taludes y vallas como paredes o superficies irregulares. O sea, tienen muchos usos. Aquí estamos viendo un ejemplo de una que es que es colgante, pero está cubriendo una pared. Fíjense qué curioso. Empecé a investigar y me encontré que también hay plantas tapizantes acuáticas. La popularidad de estas variedades se ha ido acrecentando con el paso de los años y las peceras pasan a ser simples rocas o cubículos a convertirse en perfectos paraísos o jardines. Aquí tenemos una planta acuática muy conocida que es un nenúfar o lirio de agua, que es una ninfaea. Y llega a veces a cubrir áreas del agua, de un pequeño estanque o algún cuerpo acuático. Aquí vemos otras plantas que también nos van a cubrir, ya sea la parte baja de nuestro cuerpo acuático o la parte superficial. Tenemos una que se llama Eleucharis parvula, conocida como junquillo salado. La ven ustedes en la parte baja de un cuerpo acuático o una pecera y cómo va cubriendo. También tenemos otra que se llama Otricularia graminifalta, plantas carnívoras originarias de Asia. A veces estas plantas no son muy buenas traerlas de otras partes porque acaban con la flora o con las plantas que estamos cultivando dentro de estas regiones. Luego tenemos otra que se llama Dicia fruitans, con cuerpo en forma de tridente.
también es una planta que llega a cubrir la parte superficial del cuerpo acuático o del acuario. Luego, si buscas una planta que te ayude a disimular las imperfecciones de un terreno o cubrir áreas donde apenas pueda crecer otro tipo de vegetación, fíjense, las tapizantes son ideales para esto. Entonces, nosotros recurramos a ellas cuando vemos que otro tipo de planta pues no nos está ayudando. Además, son una solución natural para las malas hierbas. Fíjense qué curioso, puesto que las privan de la luz, del agua y de los nutrientes que necesitan para proliferar. Entonces, si ustedes ponen plantas tapizantes, como necesitan pues alimentarse, entonces, y como crecen muy rápidamente, pues van a hacer que las demás plantas, o sea, las hierbas, pues vayan desapareciendo. Entonces necesitaríamos estarlas sacando manualmente o poniendo herbicidas. Entonces con esto nos va a ayudar también a controlar la mala hierba. Y para decorar las zonas de paso, las áreas alrededor de los árboles o esos muros de color gris que no aportan nada, es para lo que se utilizan las plantas tapizantes. Por eso yo amplié el tema a plantas tapizantes para que no nada fueran rastreras, sino que tuvieran otros objetivos, el cual cubren estas plantas tapizantes en general. Puede que ya conozcas algunas de las variedades de rastreras, pues muchas de ellas se pueden encontrar en prácticamente cualquier jardín, del vecindario o de la ciudad. Existen muchísimas especies tapizantes, siendo todas ellas vistosas y originales. Aquí tenemos algunas muestras, que es la estrella azulada o Botoma pluvictilis, o el Pelargonium peltatum, que nosotros aquí en México lo conocemos como geranio, pero es el Pelargonium peltatum que crece de una forma rápida y va cubriendo el suelo. Y lo tenemos en muchos colores, en rojo, en naranja, en blanco, en este como lila. Entonces nos va a ayudar, aparte de cubrirnos ciertas áreas, en darnos color a nuestro jardín, que es a veces muy importante o necesario, que a veces no sabemos con qué se lo podemos dar. Esta sería una forma. Luego tenemos la lantana morada. Lantana, su nombre botánico, lantana cámara. ¿Por qué es tan importante poner el nombre común? Claro, porque lo tengo yo a la mano, pero el nombre botánico es bien importante que lo tengamos, porque las plantas toman otro nombre diferente al nombre en las diferentes partes de las ciudades o países. Entonces es conveniente tener siempre a la mano el nombre botánico. Por eso en esta presentación traté de darle a todas las plantas su nombre botánico. Muy importante, desde luego, para cualquier persona que esté haciendo un jardín, y si lo va a hacer a otra parte del país o a otro país, pues tener el nombre botánico a la mano y no el nombre común, porque si no va a ser muy difícil que lo puedan entender. Tenemos la lágrima de niño, que así le llamamos en México, que es una planta muy linda, que va creciendo, va creciendo. Ahorita, por ejemplo, yo en mi jardín volví a poner piedras en ciertas áreas y no sé ni de dónde salió, pero me las está cubriendo entre hueco y hueco. Me está creciendo la lágrima de niño, que es la soleiroli. Es una planta que solita va creciendo, no necesita uno sembrar muchísimas partes ya traídas de algún vivero, porque crece muy rápido. Y desde luego no necesita mucha agua, que es otro de los pros para sembrar este tipo de planta. También tenemos la Nomiorbidis, que en algunas partes le deben de llamar diferente, pero es una Mycosotis silvática. Entonces estamos viendo que tenemos diferentes plantas con sus nombres botánicos que podemos ocupar como plantas tapizantes o rastreras. También tenemos una que es nudosilla. Esta bueno, me sale por todas partes, sin regarla, sin intentarla sembrar. En las macetas tengo que estar desherbando porque en las macetas me sale. Es muy linda porque vean su floración, es preciosa, o sea, muy vistosa, más que preciosa, muy vistosa. Y entonces podemos sembrar en ciertas áreas y va a crecer muy rápidamente. Su nombre botánico, como se conoce, es un Polygonum capitatum
o Persicaria capitata. A veces van cambiando los nombres botánicos y tenemos a veces que investigar para saber si se llama de otra forma para que la puedan seguir conociendo. El paralillo, que así lo conocemos en la Ciudad de México, que en muchos países lo conocen ya con su nombre botánico, que es Alyssum cephalum. Cephalum es también crece muchísimo, muy rápido. Es una anual, pero parece a veces perenne porque cae la semilla y vuelve a crecer. Y entonces la gente piensa que es perenne por esa razón. La nudosilla es perenne porque esa no muere en invierno y sigue desarrollándose e invadiendo a veces en las macetas, pero si la sembramos en algún área que queramos cubrirla, vamos a tener rápidamente cubierta con esta flor, con esta planta y su floración. Tenemos la vinca pervinca mayor. Esta también se puede poner como colgante o la podemos poner rastrera y da muy buen resultado. Esta aguanta la semisombra. Normalmente crece también en el sol, da mucha sombra, a veces no reacciona bien para florecer, pero semisombra y sol va a florecer adecuadamente. El rayito, que lo vamos a ver en muchas partes, que es un Lampranthus ureus, que también es muy fácil de cultivar y se desarrolla y crece muy rápidamente. Es una planta perenne. Esta aguanta calor, clima templado. Lo que no aguanta son las heladas. Las heladas queman, porque es suculento, la queman mucho. Claro que puede uno después podar y vuelve a retoñar. El tomillo rastrero. Hay tomillos rastreros, hay muchas variedades de tomillos. Uno de ellos es el rastrero, el que nos puede servir para cubresuelo o tapizante. Es el Thymus cerephilum, que aparte de todo, pues tiene un aroma muy agradable y tiene muchos usos medicinales y en la cocina. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de las plantas tapizantes. La llegada de las plantas tapizantes a nuestros jardines se ha cobrado una víctima, que es el pasto o el césped. ¿Por qué? Porque imagínense que si ustedes ya la van conociendo, pues la van a sembrar en varias partes y en donde teníamos pasto o césped, pues lo vamos a dejar de cultivar. Entonces, por esta razón, es la primera ventaja, digamos, de las plantas tapizantes o cubresuelos es que van a cobrarle una víctima, que es el césped o pasto. Aquí tenemos la dichondra, que no tengo el nombre común. La popularidad con la que gozan viene determinada por los escasos requisitos de cuidado que tienen. Fíjense que también no se tiene que estar podando, que es otro trabajo que nos vamos a ahorrar. Aparte de poco riego, muy poca poda, si acaso poda de limpieza. Estas especies han proliferado gracias a la sencillez de su cultivo y en muchos casos han llegado a superar al clásico pasto, por lo menos en lo que a uso se refiere. Aquí tenemos una que su nombre común es alborada, es grisácea, se extiende bastante bien y es una Gyprophila repens. Esta es de las más socorridas, sobre todo para lugares sombreados. Ya se imaginarán que a veces abajo de los árboles, pues no, el pasto inclusive no prolifera, ni el césped, el pasto césped no prolifera. En cambio, si ustedes ponen hiedra, van a ver cómo les van a cubrir todas esas áreas bajo el pasto. Aguanta media sombra y a veces se adapta al sol. Aquí tenemos el iriope, también es una planta que aguanta muchísimo, que es el iriope spicata, que también aguanta mucho las bajas temperaturas. Este aguanta más las bajas temperaturas, pero aguanta media sombra y sol, por supuesto. Aquí tenemos otro que es también muy usado, que es el Ficus pumila. El Ficus pumila lo podemos ocupar como enredadera, por supuesto, igual que la hiedra, pero también lo podemos utilizar para cubresuelo o planta tapizante. Entonces estamos viendo cómo hay algunos que tienen 2 o 3 usos en la jardinería. Por eso son tan buscados y tan utilizados.
Ventajas rastreras frente al césped. Se ha convertido en la alternativa perfecta para el césped o pasto tradicional, y esto se debe a sus numerosas ventajas. Brindan una gran variedad de colores y texturas. Algunas tapizantes tienen flores y otras incluso son olorosas como el tomillo que vimos anteriormente. Las posibilidades de decoración son más y mejores, por lo que se puede crear jardines muy especiales y también muy interesantes. Por ejemplo, el cotoneaster. Hay un cotoneaster que crece vertical con sus ramas péndulas, pero también hay un cotoneaster rastrero, y este nos va a beneficiar en ciertas áreas de nuestro jardín. Nos favorece, aparte con su floración y con su fruto que es naranja o a veces llega a ser rojizo. ¿Quién no conoce este rayito, o cortina o rayito? Cuando en el jardín se instala este tipo de plantas, el trabajo se reduce considerablemente, ya que no hay que cegarlas, o sea, podarlas, lo que decía yo anteriormente. Entonces está uno evitando ese trabajo en el jardín, pero aparte se está uno evitando el riego excesivo, sobre todo en estas plantas suculentas que necesitan mucho menos riego. El mantenimiento es mucho menor y son perfectas para los principiantes de jardinería. Sí, porque ya una persona que ya tiene tiempo en la jardinería, pues tiene más conocimientos, pero un principiante tiene menos conocimientos, por lo cual este tipo de plantas, pues, favorecen para que él se sienta beneficiado por el cultivo de sus plantas, muy agradecidas que son. La cortina rayito o Drosanthermum es el que les estoy mostrando aquí. Este da un colorido extraordinario en el jardín y, como les digo, es suculento, por lo cual necesita mucho menos riego que otro tipo de plantas. Como les decía, no necesitan tanta agua para desarrollarse de forma óptima, sobre todo cuando ya han arraigado. Al principio sí hay que regarlas un poquito más hasta que arraiguen, o sea que ya tengan tiempo, y entonces vamos a ver que ya con poco riego, muy poco riego, y de vez en cuando van a gratificarnos con su desarrollo. Sin embargo, el césped se debe regar habitualmente, ¿no es cierto? Además, el sistema más habitual de riego es el de microdifusión, instalación sencilla que permite un mayor ahorro de agua. Mientras que en el pasto es con aspersión, son sistemas más caros. Aquí tenemos otra planta que crece muy bien como cubresuelo, que tiene pocas necesidades de cultivo y que se llama, aquí en México le llamamos dedo moro, y es un Glotifilum linguiformis. Es una planta muy bella, en cuestión de su follaje, es de un verde tierno, y la floración son como rayitos en color amarillo. Se puede plantar en cualquier tipo de superficie. Estamos hablando de las plantas tapizantes o rastreras. Tipo de superficie. Desde luego, desde suelos irregulares o paredes o muros. Son perfectas para taludes. Y fíjense qué curioso, aparte de que nos van a gratificar con su desarrollo, con su follaje, con su floración, también son capaces de sujetar el suelo y detener la erosión, sobre todo estas suculentas que les estoy mostrando. Las posibilidades y las aplicaciones son más de este tipo de plantas. Aquí tenemos una estrella o portulaca grandiflora o gilesi. También cubre perfectamente los pisos, poco riego, aguanta por supuesto es necesario que la siembren a pleno sol para que florezca, y es muy gratificante en sus coloridos. Crean una capa de residuos orgánicos cuando las hojas viejas caen, porque pues eso se vuelve composta y alimenta a la planta, ¿no es cierto? Estos se convierten en una fuente de nutrientes, pues al fin y al cabo, una vez que se descomponen, se convierten en abonos naturales. Con las tapizantes prácticamente no van a necesitar abonar. Fíjense, es algo que también pues nos va a ahorrar muchísimo trabajo y dinero, ¿por qué no? La Phlox estolonífera es una planta que también se desarrolla muy bien a pleno sol. Ella, su nombre lo dice, estolonífera por estolones, va desarrollándose, va creciendo, va abarcando más espacio dentro de nuestras áreas de jardín. Son un remedio natural para las malas hierbas, como lo decíamos anteriormente.
cuando se cultivan plantas cubresuelos, estas comparten suelo, agua y nutrientes con la maleza. Por lo tanto, evitan su proliferación. Aquí tenemos una oreja de liebre, que así le llamamos en México, y es un Stachys lanata. Vean ustedes cómo cubre el suelo. Vean, todos estos son cubresuelos, pero este es al que me estoy refiriendo. Entonces, vean cómo se desarrolla y va cubriendo cierta parte que nosotros queremos cubrir en nuestro jardín. Como ves, las plantas tapizantes presentan un cultivo sencillo, un mantenimiento menor y grandes posibilidades, no solo de decoración. Con las rastreras tu jardín se verá limpio, colorido y además hasta fresco. Aquí tenemos un sedum ogue en plena floración. Entonces estamos viendo que muchas veces combinamos diferentes tipos de plantas y de flores en plantas con floración para que nos den colorido en nuestro jardín. Acuérdense que muchas veces nosotros queremos también color en el jardín y entonces lo podemos dar con follajes, lo podemos dar con floración y a veces, ¿por qué no con fruta? Entonces tenemos diferentes formas de dar color a nuestro jardín. Y con las plantas tapizantes o cubresuelos les podemos dar color a nuestro jardín. Aunque presentan numerosas ventajas, fíjense, las tapizantes también tienen ciertos inconvenientes, como todo, pero son mucho menores. Los puntos negativos es mucho menor que el número de aspectos positivos de las plantas tapizantes. Aquí vemos una Convallaria o lirio de los valles. Es una Convallaria majalis, su nombre botánico. Destacan los siguientes. No se pueden pisar de la misma manera que la hierba o el pasto. Este es uno de los principales inconvenientes de las plantas tapizantes o rastreras. Quizás sea el aspecto pues, más importante, desde luego, a la hora de considerar plantas, especies rastreras en un jardín. Algunas variedades sí soportan el pisoteo, como por ejemplo la leptinela escuálida o algunos géneros de timus o tomillo. Aquí estamos viendo una que se llama serpentina o liriope. Entonces, esta también la podemos sembrar en ciertas áreas de nuestro jardín. Para cubrir por completo una superficie, requieren que pase tiempo, cosa que con el pasto o el césped no pasa, porque se usan tepes o pasto alfombra, como le llamamos aquí en México, y cubrimos el área inmediatamente. En cambio, con las plantas rastreras, pues las sembramos y poco a poco se van desarrollando y creciendo, pero ya cuando cubren el área, ahí perduran por mucho tiempo. Aunque necesitan periodos más largos, la espera merecerá la pena. Aquí tenemos otra que es una serpentina o liriope, y de requerimiento requieren también otro de lo que pasa con las plantas rastreras o tapizantes, es que requieren un estudio más profundo. O sea, saber en dónde se siembran, qué luz necesitan, qué tipo de riego, cuáles pueden compaginar unas con otras, o sea, estudiarlas. Y tal vez esto no sea una desventaja, pero conocer la especie y todo lo que conlleva, es decir, los cuidados y requisitos, es de suma importancia a la hora de sembrar plantas tapizantes. Tipos de plantas tapizantes. Vamos a ver qué tipos, no quiere decir que sean todas, pero en general qué tipos podemos nosotros ocupar como plantas tapizantes. Existen multitud de variedades y tipos de plantas que se pueden usar para cubrir el jardín o el muro que rodea nuestra casa. Su uso ornamental y sus facilidades de cuidado hacen que su utilización se haya puesto de moda con el paso de los años. Y los tipos de plantas tapizantes más comunes son, como ya vimos hace rato, algunas suculentas, que también se les llama crasas, con hojas carnosas. Las vivaces, que son caducifolias, o sea, que pierden el follaje en el invierno y vuelven a vivir, a nacer, a reproducirse en tiempo de primavera o cuando llueve, que le llamamos caducifolias. Las perennes, verdes todo el año. Las trepadoras y los arbustos, que son tallos ramificados, o sea, que no tienen un solo tallo, que crecen desde la base con tallos ramificados. Las crasas
Son las plantas que se caracterizan por tener unas hojas carnosas recubiertas con pelusa. Estas hojas de gran tamaño, o mediano también, o pequeño, son las encargadas de almacenar el agua y los nutrientes que requiere la planta. Por tanto, las cantidades necesarias de agua son mucho menores. Es una razón válida. Además, presentan un menor mantenimiento que otras especies. Dentro de este grupo se encuentra, por ejemplo, el Ampranthus aureus, que hace rato lo vimos. Pero también tenemos el Kalanchoe blossfeldiana, tenemos también el Ampranthus aureus, tenemos el Kalanchoe escarlata, que también crece, yo tengo en casa, y se reproduce y puede cubrir un área de nuestro jardín. Vivaces. Vamos a ver cuáles son las vivaces. Son las tapizantes que pierden las hojas y los tallos durante la época más fría. Mantienen latentes las raíces hasta que llega la primavera. Cuando las temperaturas aumentan, las partes que han perdido comienzan a rebrotar sin ningún problema. Destaca la festuca glauca, que aquí tenemos un ejemplo en la parte baja de la presentación. Tenemos también hierba de San Roberto o geranio búlgaro, geranio macromis. Es un geranio que a lo mejor en la Ciudad de México no se da, pero a lo mejor en Argentina, en Uruguay se da, porque allá yo he visto que se dan los geranios de diferentes especies y variedades. Entonces podemos con esto recubrir ciertas áreas de nuestro jardín o de nuestras jardineras. Perennes. Al contrario de las anteriores, estas especies conservan todas las hojas y los tallos durante el otoño y el invierno. Algunas incluso florecen durante todo el año. Por eso también son conocidas como siempreverdes. Destaca la begonia semperflorens, que es la que tenemos acá abajo. Bueno, no veo, aquí está. Esta es la begonia semperflorens, que esta realmente todo el año puede estar hasta floreciendo. También tenemos la aptenia, que es otra rastrera, que también cubre rápidamente, y la alcaparra, Caparis spinosa, que quiero decirles que esta es la planta que nos da la alcaparra. Primero no sabía yo, investigué y me di cuenta que sí es la planta que nos da la alcaparra verdadera, la que comemos, y es un arbusto rastrero. Entonces la podemos ocupar y me enteré de que en Argentina a la hora de estar estudiando un poquito esta planta para ver sus necesidades y cualidades, esta planta tienen ya sembrada en Argentina, no sé si en Uruguay y en algunos otros países, pero ahí en lo que yo leí me daba la noticia de que se cultiva en Argentina. Las trepadoras son las que se usan para cubrir la totalidad de la pared, muros o columnas, o como ya vimos anteriormente, también partes del suelo del jardín. Tienen unos tallos que crecen de forma considerable, o sea, se alargan. Las trepadoras se adhieren a la superficie y trepan por ella, como la Hedera-elis, la Ficus pumila, etc. La lonicera, que es la malvesera para nosotros. Dentro de esas categorías incluyen estas que estamos viendo. Estamos viendo en la parte superior derecha el Ficus pumila, en la parte izquierda abajo la Hedera-elis, y la otra que es un Parthenocissus en la parte derecha abajo. Arbustos. Son las plantas tapizantes de carácter leñoso. Carecen de un solo tronco. O sea, la diferencia entre árbol y arbusto es que los árboles crecen desde a partir de un tronco y los arbustos nacen desde abajo varios troncos. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y entonces estamos hablando no de árboles, sino de arbustos, que son de menor tamaño que los árboles, y se destaca el romero rastrero o el junípero. El junípero lo estamos viendo en la parte superior derecha, y el romero rastrero, que ya lo vimos anteriormente, y el junípero que está, y el junípero que está a mano derecha arriba.
Las 5 tapizantes más populares. O sea, después de que ya vimos los tipos, ahora vamos a ver un ejemplo de cada una de estas 5 plantas tapizantes que son más populares y que queremos saber un poquito más de su cultivo para poderlas sembrar en nuestros jardines. Y entonces yo busqué 5 variedades de plantas tapizantes más populares. Las variedades de plantas rastreras es tan amplia que resulta difícil elegir solo 5 de ellas, pero bueno, yo lo hice, pero esto es como un ejemplo. Tal y como se ha dicho anteriormente, existen 5 grandes grupos de especies tapizantes: las grasas, los arbustos, las vivaces, las perennes y las trepadoras. Y dentro de cada uno de ellos los encontramos con multitud de variedades, unas más comunes que otras. Analizamos una de cada una de las plantas más populares, vamos a analizar una de cada una de las plantas más populares dentro de cada uno de estos 5 categorías. Bueno, vamos a ver en plantas grasas, también conocidas como suculentas. Y nos encontramos con el Lapranthus aureus, que lo estamos viendo al lado derecho y que ya lo habíamos visto anteriormente. El aspecto de esta tapizantes es muy característico. Dispone de un tallo erguido que puede llegar a medir unos 30 a 40 centímetros de longitud. De este brotan unas pequeñas hojas muy carnosas de color verde. La función principal de estas es la de almacenar el agua y los nutrientes que necesita la planta para desarrollarse correctamente y para sobrevivir a las inclemencias climáticas. Como les digo, esta sí se afecta cuando aquí en México caen heladas, sí no las afecta mucho. Lo que tratamos es de podar y que vuelvan a desarrollarse. Las flores del Lapranthus se forman en el ápice de los tallos. Presentan un cáliz con 5 sépalos y una corola rica de pétalos, como lo estamos viendo. Necesitan una temperatura en torno a 16 grados centígrados, aunque se desarrolla de manera óptima en climas mucho más cálidos. Sin embargo, pese a soportar temperaturas muy elevadas, es una especie, como yo les decía anteriormente, muy sensible al frío extremo. Además, crece muy bien en zonas expuestas al sol. Es a donde se da mucho mejor, porque así es como florece más. Y con una humedad relativamente baja, o sea que no necesitamos regar lo que estamos buscando, no regar demasiado, o sea, es una humedad relativamente baja, por lo cual podemos regar cada 8 días, así de fácil. Lo que debes saber con respecto al cultivo de esta especie es la siguiente: es que la ubicación necesita estar a pleno sol para que puedas florecer en todo su esplendor. Tolera muy bien la salinidad, fíjense, no todas toleran la salinidad, o sea, hay dificultades de hacer jardines cerca del mar porque no todas van a tolerar la salinidad, pero esta sí, y es por ello que suele plantarse en los jardines costeros. Imagínense, aparte de que la planta crece bien, pues la floración es muy hermosa y va a dar un toque de color a esos jardines. Riego. La cantidad de agua que se le suministra debe ser moderada, como les digo. Puede aguantar casi 8 días sin regarse y le va muy bien. Pues es una planta muy resistente a la sequía. Suelos y trasplantes. Puede desarrollarse en suelos de casi cualquier tipo, desde porosos hasta calcáreos. Lo que sí deben cumplir es que tiene que tener un buen drenaje, porque si se encharca, le vienen muchos problemas de mohos o de fungosis. Tiene que tener un buen drenaje. La plantación y el trasplante hay que hacerlo de preferencia en primavera. Vean qué hermoso cubresuelos acá abajo. Nada más. Bueno, abajo a la derecha, qué bonito se ve esa parte cubriéndola con el Ampranthus spectabilis. Abono, debe ser muy moderado en primavera, si acaso, y usando un abono más bien rico en materia orgánica, que pudiera ser composta o algún estiércol, pero bien esterilizado. En cuanto a las plagas y enfermedades a las que puede estar expuesta esta planta, cabe señalar
que el único parásito que puede dar algún tipo de problema es la cochinilla algodonosa que estamos viendo del lado derecho. Se trata de una plaga más persistente y para su erradicación se necesita ser muy constante en el tratamiento. En donde nos cae esa plaga, la verdad que hay veces que tenemos que deshacernos de las plantas, porque es muy invasiva. ¿Qué provoca? Este pequeño insecto succiona la savia de la plantus. Sus efectos se ven a simple vista, pues aparecen manchas oscuras en las hojas y malformación en los tallos. Ahora nos vamos ya a otra planta, que es una perenne, que es la Begonia semperflorens. Es una planta perenne que puede llegar a medir hasta 40 centímetros de altura. Presenta raíces fibrosas, tallos carnosos, ramificados, y unas hojas ovales y redondeadas. Sus flores están concentradas en cimas de color rosa, rojo, blanco y florecen todo el año. Fíjense qué gratificante para uno tener esta Begonia semperflorens. Su uso principal es el ornamental. De la Begonia semperflorens se pueden obtener distintas variedades diferenciadas entre sí por su tamaño o por el color de hojas o por el color de flores también. Es la planta tapizante perfecta para bordes, parterres, que parterres son jardines o pequeñas partes de jardines. O un cultivo en maceta también, tanto interno como en el interior como al exterior. ¿Cuáles son los cuidados de la begonia? Esta planta, al igual que las demás tapizantes, no necesita unos cuidados especiales, más allá de los relacionados con, por ejemplo, la luz, el clima, el riego. Lo más importante es lo siguiente, para cultivar las semperflores o begonias semperflores. La luz crece de forma óptima, fíjense, desde semisombra, puede desarrollarse en lugares sombreados y también a pleno sol. No es exigente en cuanto a luz se refiere. Riego. Debe ser frecuente, pero moderado, evitando los encharcamientos. O sea, no hay que regar mucho. Se puede regar cada tercer día o cada 3 días y no pasa nada, porque si la regamos también mucho, viene la fungosis. Si se moja con demasiada cantidad de agua, la base de los tallos se llega a podrir. Tolera temperaturas cálidas y no soporta ni el frío, ni los vientos, ni las heladas. O sea, en tiempo de invierno, durante el invierno, se aconseja cubrirla con algún tipo de cobertura para evitar cualquier problema que pueda surgir a causa de las bajas temperaturas. En cuanto al abono, cabe señalar que se debe llevar a cabo cada semana durante la floración. Es un poquito exagerado, podemos hacerlo más espaciado. En primavera hay que usar un fertilizante especial para begonias, pero con un triple va más que suficiente. Triple llamamos a uno que tiene igual nitrógeno, fósforo y potasio. Ese es un triple. Estas plantas pueden verse afectadas por las plagas de pulgones y caracoles. O sea, esa es una planta que sí se puede plagar y va a depender muchas veces del riego. Además, pueden aparecer otras pestes como las de la mosca blanca o la de los ácaros. Al hablar de enfermedades, debemos señalar, fíjense, la botritis provocada por manchas pardas y el oidio causa manchas blanquecinas y ataca a las partes aéreas de la planta. Otras son Agrobacterium tumefaciens, la Corynebacterium fascinus y el Xanthormonas. Todas estas se deben al riego aberrante. Así es que hay que tener mucho cuidado con el riego para esta planta. Hiedra. Estará de acuerdo con nosotros que la hiedra no necesita grandes presentaciones. Es conocida por todos y pertenece a una planta, a un grupo de plantas tapizantes o enredaderas o trepadoras. Sus usos son principalmente ornamentales. Sin embargo, fíjense, en el pasado, los fines de esta planta eran medicinales. Es un arbusto provisto de raíces aéreas autoadherientes. Sus hojas perennes son persistentes, coriáceas y de un color verde intenso, aunque las hay de diferentes colores y las hay muy variegadas, mezclándose colores.
Presentan una forma triangular casi siempre las hojas. Sus flores son pequeñas y se reúnen en umbelas simples formando unas panículas. En cuanto a su fruto, esta es una baya negra muy venenosa y del tamaño de un chícharo. Yo he tenido la oportunidad, porque mis hierbas ya tienen muchos años, en donde las he visto florecer y dar fruto. Y el tallo se vuelve sumamente leñoso, o sea, podríamos llamarla un arbusto o árbol porque se vuelve muy leñoso. Gracias a las raíces diminutas que se desarrollan en los tallos, la hiedra es una perfecta enredadera, tanto para paredes, para muros, para pérgolas y sobre todo abajo, como les decía yo anteriormente, de los árboles, donde casi no entra la luz, aguantan muy bien y desarrollan perfecto. Tapiza perfectamente, es una planta trepadora autónoma. Las condiciones de plantación de la hiedra son estas. Para desarrollarse correctamente y sin ningún problema, la hiedra tiene los siguientes requisitos de cultivo. En una especie que habita en zonas sombrías perfectamente, por tanto una luz excesiva puede resultar perjudicial, a veces en las puntas se demerita, se queman, en eso lo notamos, entonces más vale lugares un poco sombríos, aunque la hiedra variegata o las diferentes hiedras variegatas, o sea que tienen dos colores, esas sí necesitan más luz para no perder su calidad de variegación. Tolera bajas temperaturas y prefiere ambientes húmedos. El suelo más indicado es un alcalino con buen drenaje. Fíjense, alcalino, o sea, un suelo pobre. El riego, aunque también aguanta tierra de jardín perfectamente, o sea, yo las tengo sembradas en tierra de jardín y se desarrollan bastante bien. El riego debe ser regular, de modo que el terreno esté siempre fresco, pero no encharcado. En verano, los meses más calientes y sequía, hay que aportar algo de fertilizante. En cuanto a las enfermedades a las que puede estar expuesta, debemos señalar la bacteriosis, las chantomonias, manchas en las hojas y chancros en los tallos. Los hongos como el Coledotrichum o el ericife son los que atacan a la planta y casi siempre por exceso de lluvia. Entonces hay que tener por exceso de agua o cuando llueve mucho, le pueden salir estos hongos o estas bacterias. Las pestes que pueden causar algún problema en la cedera celis son los pulgones, que lo estamos viendo arriba a mano derecha, la cochinilla y araña roja abajo a la izquierda y la cochinilla a mano izquierda perdón, la araña roja a mano izquierda y la cochinilla a mano derecha. Todos estos organismos succionan la savia de las plantas y provocan malformaciones, pudrición o manchas foliares, o sea, en las hojas. Ahora vemos otro de las plantas que podemos usar como tapizantes o rastreras, que es el romero rastrero. Se ha cultivado desde la antigüedad en las zonas bañadas por el mar Mediterráneo y en el Cáucaso. Esto la condiciona el cultivo de esta planta tapizante, o sea, la condiciona. Existen más de un centenar, fíjese, de cultivares gracias en gran parte a su facilidad de cultivo. Esta especie no necesita cuidados especiales. Fíjese, es lo que estamos tratando. Plantas que no estén tanto riego, plantas que no estén podarse, plantas que no estén tanto abono. Es lo que buscamos y aquí encontramos una óptima para ello. Basta con lo siguiente que estamos describiendo en el siguiente párrafo. No requiere grandes cantidades de agua, fíjense, para sobrevivir. Esto ya es un plus. No soporta el exceso de riego, por lo que el sustrato debe facilitar el drenaje del agua. Mejor regar de menos que de más. Aquí la tenemos en maceta. Cuando se cultiva en maceta, este recipiente debe drenar perfectamente, porque si no, empieza a podrirse y pueden salir hongos. Tolera los terrenos secos y calcáreos. Requiere, eso sí, mucha luz para crecer y florecer. En cuanto al abono, el romero rastrero no necesita un tratamiento con químicos. Basta con que a veces se le aporte un abono orgánico, que como decía yo anteriormente, puede ser composta o puede ser un estiércol, pero bien esterilizado, o un té de estiércol que facilita mucho el desarrollo de las plantas. Y ahora vemos la festuca glauca.
mejor conocida como festuca azul. Esta planta tapizante, que es hermosísima, se incluye dentro del grupo de vivaces y se emplea principalmente para decorar espacios verdes. Cuando crece, forma densas matas de color azul brillante. Esta tonalidad tan especial se debe a sus hojas, fíjense. Estas son cintas de hasta 23 centímetros de longitud y de color azul, que es lo que más la hace vistosa. Florece en verano, pero la flor en sí no tiene mayor importancia. Estas tapizantes toleran las pisadas y los cortes, de ahí que se usa para formar bordes o para cubrir las superficies completas de un jardín. Además soporta ser plantadas en maceta, como la vemos en la parte baja a la derecha. La festuca glauca es la tapizante perfecta para aquellos jardines por los que sea habitual jugar, correr o para aquellos espacios verdes que se usan como zonas de confort, para estar en familia o para llevar a cabo eventos sociales. Vean qué hermosa, es una planta muy hermosa, vean la floración a mano derecha hacia en la parte alta, de arriba. Realmente no tiene mayor belleza, pero lo que sus hojas, entre menos se riega, sus hojas son azules, imagínense. ¿Cuáles son las condiciones de cultivo de la festuca? La festuca glauca es una tapizante poco exigente. Sin embargo, sí requiere ciertas condiciones. Su crecimiento es correcto cuando se planta a pleno sol o a semisol cuando no hay posibilidad, pero a pleno sol es cuando se pone más azul. Aunque tolera cualquier tipo de suelo, prefiere los terrenos secos, fíjense. Otra vez volvemos a eso, es una ventaja porque vamos a regar menos. Es capaz de desarrollarse incluso en los suelos más pobres y áridos o bien drenados. Es muy resistente a la sequía. De hecho, cuando menos agua recibe, como les dije anteriormente, más azules son sus hojas. Admite la poda, sobre todo si es para eliminar las hojas secas, o sea, a eso se le llama poda de mantenimiento. Este es un San Roberto, geranio búlgaro, un geranio macro, que ahorita les voy a mostrar varios ejemplos de plantas tapizantes o rastreras. Aquí tenemos una ortiga fétida o muerta le llaman también, que es Solanium maculatum. También crece muy bien como tapizante. Aquí estamos viendo la portulaca, que es una suculenta, la portulaca grandiflora, que es hermosa y que también nos tiene muy pocas necesidades de cultivo. Como es suculenta, muy poco riego, no se poda porque todas las terminaciones van a ser la floración en sí. Entonces realmente pues tiene muy poco mantenimiento. Tenemos aquí un Helianthemus, que también tiene pocas necesidades de cultivo. La espérula olorosa, que es el Galium odoratum, que es una leptinella escuálida, plants black, en inglés. La campanilla dálmata o Campanula petechiana. La tulbargia violácea. La consuela media, bula de lechuguilla, que es aguja reptans, hasta el nombre lo dice. Verónica Eve. Aquí tenemos, miren, vamos a terminar la presentación con unas fotografías de la Federación, en donde tiene áreas con cubresuelos. Entonces me hizo esto muy interesante verlas vamos a decir ya en cultivo. Tenemos, por ejemplo, en la parte superior, unas crásulas. Y luego tenemos, estamos tratando de señalarlas, otras crásulas también en otra área. Luego tenemos el dedo moro en otra área, el rayito, y nada más que no se ve aquí, pero en esta foto, nada más que cuando las tomé, había mucho sol y no salen tan claras las fotos. En otro lado de esta área teníamos los no me olvides, y luego acá en la parte de arriba tenemos el dedo moro también, con un poco sombreado, como ven, aguanta media sombra, pero en ciertas horas del día le da mucho sol.
Y aquí tenemos la última, tenemos el Chlorophytum comosus, o sea, aquí le llamamos mala madre, que también llega a cubrir, se empieza a crecer y llega a cubrir perfectamente. Estos son los no me olvides. Luego tenemos otra vez, no, los no me olvides están abajo, perdón. A mano derecha, ya la estamos señalando con una flechita. Tenemos tengo tantísimas en mi casa, la clivia, y ahorita está en plena floración. En mi casa aquí no la tengo en plena floración, pero vean cómo cubre espacios bastante grandes. Este rayito. Este es el Tropaelium, que así es su nombre botánico, más tuerzo en México. Y tenemos unas áreas que están cubiertas con hierbas aromáticas y también las cubren perfectamente porque como son de crecimiento bajo, entonces tenemos un área de puras hierbas aromáticas. Aquí tenemos la peloncilla que les había yo hablado anteriormente es una especie de liriope que también está aquí dentro de floración en áreas como cubresuelos. Y bueno, esto es todo. Yo espero que les haya gustado la plática y sobre todo que les haya dejado conocimientos e inquietudes de tener en sus áreas de pasto más plantas trepadoras, rastreras, porque como vimos en la presentación, tienen pocas necesidades de cultivo y sobre todo poco riego. La mayoría son de poco riego y eso hace que nosotros estamos contribuyendo al mejoramiento al medio ambiente.